Gospodin s vama. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. U ono vrijeme reče Isus: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que pidáis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré todo lo que pidáis en mi nombre. Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Paráclito que permanecerá con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conoceréis, porque Él habita con vosotros y está en vosotros. Palabra del Señor. Franjevačka obitelj danas slavi La familia franciscana hoy celebra un santo, un franciscano, San Bernardino de Siena, el gran predicador. rodio se 1300 Nació en 1380, blizu Sijene. cerca de Siena, en Masa Marítima. Ostao je siroče kad mu je bilo Se quedó huérfano cuando tenía 4 años i uzele su ga odgajati njegove y tete, lo acogieron sus tías y ellas le educaron, sestre od njegova oca. las hermanas de su padre. Sveti Bernardin studirao Cuando San Bernardino estudiaba en Siena, también apareció la lepra, koju je evo i ovaj naš que naraštaj živi, incluso está viviendo en nuestra generación un tipo de contagio, un tipo del miedo, pues él ayudaba a los contagiados y él mismo po Božjoj milosti se enfermó, pero por la gracia de Dios sanó, y ese sufrimiento que había vivido bila mu je prigoda da razmišlja era una oportunidad para él para reflexionar más sobre su vida, más profundamente, para que no se quede en la superficie de la vida. Su padre era el dueño de unas minas y él heredó una gran posesión que Franjevački red. regaló a los pobres y se fue a la orden franciscana. En la orden franciscana vivió U jednome samostanu. mucho tiempo escondidamente, Ali darove koje mu aislado en un monasterio en el monte. Pero los dones que Dios le había dado, esos dones que tenía, no podían quedarse escondidos mucho tiempo. En una ocasión, jednoga svećenika, él propovjednika, sustituyó un sacerdote se razbolio. predicador misionero que se había enfermado. I tada se pokazao njegov veliki Y resultó propovjednički dar, kojem je que bio tenía poznat širom un don enorme. Era un gran predicador y era muy conocido en toda Italia. Božjoj milosti. En sus homilías y predicaciones, por la gracia de Dios, reconciliaba a los peleados. Especialmente era duro en sus predicaciones, cuando hablaba a los Na one koji que ladrones, a los que engañan, a todos los que acumulan sus riquezas en cuenta de los pobres. Pues, como es en nuestra tierra y probablemente será hasta el final del mundo, San Bernardino tampoco fue ahorrado de la envidia humana, precisamente por su fama, darova koje mu je por los dones que tenía, que Dios le había dado. En los demás despertó la envidia. klevetan i Lo calumniaban y lo acusaron por la blasfemia, optiv ovoga por la srca herejía. vodila su se 3 crkvena postupka. Contra de ese santo se llevaron a cabo 3 procesos Navidjelo izišli istina i en juicio, y siempre salía su verdad y su justicia. po čemu je Sveti Bernardin posebno poznat, Lo que hace famoso a San Bernardino especialmente es su devoción imenu Isusovu. al nombre, al santísimo nombre de Jesús. Sveti Bernardin Con el símbolo de ese nombre, San Bernardino
decoró muchas iglesias, muchas casas, muchos edificios públicos. Él solía grabar en una pequeña parte de la madera el monógramo, 3 letras que muchas veces vemos en las iglesias o en los vestidos de los sacerdotes. Esas 3 letras son IHS. Unos dicen que significa Jesucristo el Salvador, otros lo traducen del latín, Jesus hominum salvator, Jesús Salvador de los hombres. Bernardino solía poner esa inscripción en un palo y lo levantaba durante sus homilías, y con ese signo bendecía a los enfermos, y pasaban muchas conversiones y milagros. También solía aconsejar a los fieles que ellos mismos también lo pusieran en un cartel y lo pusieran en el lugar visible en sus casas. Él mismo experimentó la fuerza de ese nombre. Lo escuchamos en la primera lectura. El apóstol Pedro lo confirma también. Ese apóstol Pedro, sabemos que cuando a Jesús le ataron y lo llevaron al palacio de Pilato, ese mismo Pedro que tenía miedo de una sierva, ahora ante los judíos, ante el Sanedrín, testimonia con toda valentía: en verdad no se nos ha dado bajo el cielo el otro nombre por el que nos podemos salvar excepto del nombre de Jesucristo. Allí en el palacio de Pilato, Pedro estaba lleno del miedo, y aquí ante el Sanedrín está lleno del Espíritu. Es el hombre transformado, un hombre nuevo. El mismo Pedro, desde fuera todo igual, por dentro todo diferente. No tiene miedo, ya no tiene miedo ni por su propia vida, no tiene miedo a ir a la muerte por ese nombre, por su Salvador Jesús. Y Pedro también experimentó, probó la fuerza de ese nombre y su poder. Hermanos y hermanas, el nombre no es un concepto vacío. El nombre en realidad expresa toda la realidad de una persona, toda la riqueza de una persona. Y si algo no tiene nombre, eso no existe. El nombre significa la existencia, la vida. Así también es con el nombre de Jesús. Pero desgraciadamente, hermanos y hermanas, desgraciadamente existen en nuestras casas cristianas, en las familias, en el trabajo, en todos los lugares, se escucha blasfemia del nombre de Dios, mal usar el nombre de Jesús, la Iglesia, los sacramentos, la Virgen. Eso seguramente no es el Espíritu Santo, es otro espíritu. El espíritu del príncipe de este mundo, del cual Jesús ha dicho que está vencido y que él no puede hacer nada. Muchos, desgraciadamente, se abrieron a ese otro espíritu que no es de Dios. Ese espíritu de la blasfemia que ha esclavizado tantos corazones, tantas lenguas. Desgraciadamente, esa blasfemia incluso se escucha de la boca de los niños, igual como de la boca de los hombres adultos. Se puede decir que la blasfemia es un tipo de la enfermedad espiritual que pasa de generación en generación. La blasfemia y pronunciar mal el nombre de Dios es una maldición que desgraciadamente actúa y se transmite de generación en generación en la familia. Y hay tantos ejemplos que confirman que la blasfemia hace los niños en las familias, primero, enfermos espiritualmente, físicamente. Pronunciar el nombre de Jesús en vano, blasfemar el nombre de Dios, y eso trae un tipo de muerte espiritual, de la perdición, de la enfermedad. Por eso es importante purificar nuestro lenguaje
nuestro corazón, nuestras palabras, para que por nuestro lenguaje puro Dios pueda venir a nosotros, para que su espíritu de la salud, de la paz, de la valentía, fuerza, sabiduría, pueda bajar a nuestras familias, a nuestros corazones y a nuestras relaciones humanas. En cuanto a alguien, muchos dirán que es un hábito, pero nadie nace con ese hábito, con esa costumbre. Nosotros adaptamos unos hábitos repitiendo unas ciertas cosas. Como dice el refrán sabio, cuida tus pensamientos porque se pueden convertir en las obras. Cuida tus palabras porque se pueden convertir tus obras. Cuida de tus obras porque se pueden convertir en los hábitos. Cuida tus hábitos porque se pueden convertir en tu destino. Hermanas, muchos cuando se confiesan se van a juzgar a ellos mismos y dirán, pues en mis pensamientos viene la blasfemia, porque el hombre cuando está en un cierto ambiente que está contagiado por la blasfemia, donde escuchamos la blasfemia, nuestro espíritu está abierto a todo lo que escuchamos y miramos y leemos. Todo eso, quisiéramos o no, lo absorbemos y se convierte en nuestra comida espiritual. Y esa blasfemia que hemos escuchado de otros resuena en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y muchos no están seguros si han blasfemiado o no. Pero mientras está en el nivel de los pensamientos, todavía no es el pecado. El pecado es cuando el hombre acepta con el corazón, con su voluntad, sus pensamientos. Cuando esos pensamientos los deja entrar en el corazón y cuando esos pensamientos anidan en nuestro corazón. Y por eso tenemos que tener una protección. Tenemos que tener la protección espiritual que nos va a proteger de todo el mal, de todo lo enfermo que estamos escuchando, para que no nos pongamos enfermos nosotros también, que no nos convirtamos en las personas atadas y esclavizadas. Muchos los que blasfemian van a decir, pues yo lo hago inconscientemente. Ese espíritu de la blasfemia está más profundo, es más profundo que nuestra conciencia, es más fuerte que nuestra voluntad. Y ese espíritu se puede sacar solamente con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios que Jesús prometió a sus apóstoles. Y el hombre puede recibir al Espíritu Santo solamente si lo busca, si lo quiere, si lo desea. Y eso lo confirman también los apóstoles reunidos con María, la Madre de Jesús, esperando la promesa de Jesús, cuando experimentaron la fuerza que se bajó en ellos y cuando se vistieron en la fuerza de arriba y se convirtieron en unas personas nuevas. Antes de eso, estaban asustados, cerrados en el miedo. Después de la venida del Espíritu Santo, ya no tenían miedo de ellos mismos y de su vida. Tienen coraje, tenían valor de ponerse ante todo el mundo y testimoniar de Jesús. Jesús dirá, seréis mis testigos. Pero así Jesús promete al Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo que testimoniará por la obra de Jesús, el Espíritu defensor. Algunos bíblicos dicen esa palabra griega, paráclito, se puede traducir como defensor, pero también como el testigo. El testigo es aquel que ha visto, que ha probado, que ha saboreado. El testigo no es aquel que tiene que hacer algo. El testigo es aquel que tiene que vivir y ser lo que es. Por eso, el mejor argumento para nuestra fe no son las palabras,
no son las exhortaciones ni homilías. Una homilía nos puede encantar, pero ese encanto pasa rápido. El mejor argumento de nuestra fe es la vida auténtica cristiana, nuestro testimonio. Por eso puedes hacer más tú, padre, tú, madre, por tu hijo, por tu hija, exhortándolo, llevándolo a la misa y a la confesión, no hablándoles, convenciéndoles, sino enseñándoles con el ejemplo cómo se refleja la Santa Misa, la confesión en tu vida. Nunca nadie logró convencer a alguien en la fe. No se puede forzar a creérselo. Se puede solamente exhortar a la fe. Se puede testimoniar por la fe. Eso es lo que Jesús pide de sus apóstoles. Pero no los deja solos y dice: os daré la fuerza, os enviaré al defensor, abogado, consolador, alguien que os va a aconsejar. Eso es el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos. Ya no estoy presente con vosotros físicamente, pero podéis llegar al contacto conmigo, podéis caminar conmigo, me podéis sentir por la fuerza de vuestra fe y del Espíritu que permanece con vosotros hasta el fin del mundo. Y por eso Jesús en el Evangelio de hoy no reconoce el amor en las teorías, en buenas palabras. Él lo reconoce en guardar los mandamientos. Él dice: si alguien me ama, guardará mi palabra. Es imposible amar a Jesús y rechazar sus mandamientos. Quien guarda mis mandamientos, ese me ama, dice Jesús. Y el que me ama, a él lo amará mi Padre. Nuestra naturaleza humana está herida, debilitada. Tenemos unas inclinaciones pecaminosas y no es fácil tener y guardar los mandamientos de Cristo. Es aún más difícil vivir de acuerdo con esos mandamientos y por eso necesitamos la ayuda. Por eso tenemos esa ayuda. Esa ayuda es el defensor, el Espíritu Santo. Esa ayuda es también la bienaventurada Virgen María, que está presente aquí, que está viva aquí, que se aparece aquí ya desde hace 40 años. Y allí donde está ella, allí está el Espíritu Santo. Ella misma ha experimentado, ha probado la fuerza del Espíritu de Dios. Por la fuerza del Espíritu, ella concibió a Jesús en su cuerpo, lo llevó bajo su corazón. Ella es la esposa del Espíritu Santo porque junto con los apóstoles, ella oró toda perseverancia y fue vestida en la fuerza desde arriba junto con la primera iglesia. Hermanas, la Virgen también nos ha hablado aquí, nos ha dirigido, ha dicho: queridos hijos, a vosotros no es necesario hablar con las palabras. Vosotros, queridos hijos, tenéis que vivir y testimoniar con nuestra vida. Dios y la Virgen no esperan de nosotros que hagamos milagros. Dios no espera que vivamos unas cosas imposibles, sino la vida cotidiana, pero con la fe, con la confianza, con amor. Y las cruces de nuestra vida no hay que inventar, no hay que provocarlas. Las cruces vienen solas. ¿Acaso toda esta vida no es una cruz? Pero por eso es importante cómo la estamos viviendo. Si sabemos unir nuestras cruces con la cruz de Cristo. Porque Jesús no nos prometió aquí el paraíso, no nos prometió aquí resolver todos los problemas y dificultades, sino nos prometió: yo estaré con vosotros, no os dejaré huérfanos.
Eso la Virgen también, como una madre, como nuestra madre, nuestra maestra, lo ha experimentado en su propia vida. Lo único que Dios le ha prometido es: yo estaré contigo. Y después del encuentro con el Señor, comenzaron sus pruebas, sus dolores, su sufrimiento, sus cruces. Pero todo eso le ayudó a crecer en la fe. Iba creciendo en el camino de fe. Y Dios ponía milagrosamente las partes de su vida. Todo se puso en su lugar, y en los momentos más difíciles se convirtió en la madre de la fe, madre de la esperanza al pie de la cruz. Es una madre que no deja ni a nosotros en todas nuestras dudas y preguntas y cruces y sufrimientos y enfermedades. Por eso nosotros también oremos al Señor que abra nuestro corazón, que entre en nuestra vida, como ha entrado en las vidas de los apóstoles. Incluso cuando estaban del corazón cerrado, cuando no sabían ni entendían abrir su corazón al Señor. A ellos Jesús resucitado ha venido y ha dicho: paz a vosotros. Que el Señor enjale en nosotros también y nos conceda su Espíritu para que por su fuerza podamos vivir nuestra vida cotidiana. Amén.